maestra. Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy con la maestra Eva Jiménez Solares con el tema el impacto de los tratados internacionales de derechos humanos en México. Antes de ceder la palabra a la maestra Jiménez, decimos que es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, con mención honorífica, candidata a doctora en Derecho Internacional y en Derechos Humanos por esta facultad y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es catedrática de esta facultad desde 1997 en las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho de los Tratados, Derecho Penal Internacional, Introducción al Estudio del Derecho y Teoría de la Constitución, en los sistemas escolarizado, universidad abierta y educación a distancia, a nivel licenciatura, posgrado, así como en diplomados con opción de articulación. También ha impartido cátedra en otras instituciones, como el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el Centro Universitario México, la Universidad de las Américas y el Instituto Electoral del Distrito Federal, y diversas conferencias en algunas instituciones gubernamentales, como la SEDENA, la PGR, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por cuanto a sus actividades de investigación, colabora con el Comité Dictaminador de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional y participa en el grupo de trabajo que desarrolla la línea de investigación hacia un Estado de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asimismo, se ha desempeñado como servidora pública en varias instituciones de gobierno, como la Contraloría General del Distrito Federal, la Cámara de Diputados, el ISSSTE y la PGR, ocupando varios cargos como investigador parlamentario, subdirector y directora de área, fiscal ejecutivo, titular, asesor y secretario particular de su procurador. Bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro, por esta invitación. Muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenida, maestra. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que yo diría bastante polémico, bastante interesante, también porque creo que desde sus orígenes, cuando se diseña el sistema político internacional y también pues lo que son los instrumentos políticos internacionales, en particular los tratados internacionales, difícilmente podríamos haber visto en ese entonces toda la trascendencia que iba a tener en los ordenamientos internos. Originalmente los tratados internacionales nosotros los consideramos pues como que limitados o circunscritos a lo que es estrictamente el ámbito internacional y difícilmente considerábamos que pudiera tener una trascendencia en el orden interno. ¿Por qué? Pues porque ya desde sus orígenes, bien a 69, ¿qué nos había planteado? Pues que eran una de las fuentes de derecho internacional, pero que tenía unas características muy particulares, donde precisamente su ámbito de actuar en tanto acto jurídico internacional era fundamentalmente en el sistema o en el orden internacional. Ahora, dado el desarrollo del orden comunitario, pues quiero referirme ya no nada más al orden internacional, sino al ámbito supranacional. Entonces, cuando me refiero al ámbito supranacional, estoy pensando tanto en el orden internacional como en el orden comunitario. Veamos primero entonces qué es el tratado internacional. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos da un concepto muy preciso. En este refiere esencialmente una relación interestatal. Nos dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Ya desde ahí parte de una concepción y de una relación jurídica muy estrecha, si así pudiéramos considerarlo, que son estados y más adelante, dado el desarrollo del derecho internacional, diríamos que incluye a las organizaciones internacionales y algunos principales actores en el ámbito internacional. Ahí tenemos también, por ejemplo, a la Santa Sede, con los concordados, algún tipo de tratado internacional en particular, que tiene pues unas características que a final de cuentas como que parece que se limitan estrictamente a sujetos de derecho internacional que los conocemos en el ámbito de la doctrina como sujetos típicos y difícilmente pudieran tener que ver con los sujetos atípicos, dentro de los que el que
más destaca pues es el individuo. Los movimientos beligerantes, los movimientos insurgentes, los organismos de liberación nacional o movimientos de liberación nacional. Y en este caso pues surge también la pregunta si también ellos pudieran llegar a celebrar algún momento tratados internacionales. Si celebran, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es el efecto político que pudieran tener? ¿No? En el caso del tratado internacional, decíamos entonces, tiene una naturaleza muy particular. Es un acto jurídico que tiene un doble efecto. ¿Por qué? Pues porque así como impacta o tiene una trascendencia en el ordenamiento supranacional, que es el internacional y comunitario, también a la hora de la aplicación y de la implementación de las normas y del contenido de estos tratados internacionales, pues tiene una trascendencia en el orden interno. De ahí que decíamos, es un acto jurídico que tiene efecto tanto en el orden supranacional como en el orden nacional, ¿sí? Y esto resulta más interesante dada la tipología de los tratados. Decíamos que los tratados se han diversificado tanto y empiezan a incluir contenidos que ya no nada más son digamos, del ámbito del derecho internacional, sino que estos contenidos involucran también temas del ordenamiento interno. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, pues que los estados pueden celebrar tratados de manera bilateral o multilateral, las obligaciones que generan ya no nada más se circunscriben a los estados interpartes, o sea, a los que celebran el tratado. Muchos de los contenidos y muchas de las normas que generan en el ámbito internacional empiezan a tener un reconocimiento en toda la comunidad internacional y surge lo que nos decía Kelsen, los tratados ley y los tratados contrato. Los tratados ley, que son aquellos que tienen normas que han tenido un reconocimiento tal que esas normas resultan vinculantes aún para aquellos estados que ni siquiera lo han suscrito, que no lo han firmado, pero que lo consideran como una norma jurídica y acatan y ajustan precisamente pues, sus conductas a estas disposiciones. Y es ahí donde el tratado, que originalmente se restringía a las partes contratantes, ahora empieza a generar derechos y obligaciones también para aquellos que no son parte del tratado. Es ahí donde está la figura del tratado ley. En cuanto a la posibilidad, decíamos, de hacerse parte, pues estos tratados también dan la oportunidad de que sean de carácter abierto cerrado, es decir, empiezan a generar como especie de agrupaciones o de asociaciones, y así pudiéramos decirlo, que encontramos en el orden interno también a nivel internacional. Y entonces esto motiva a que el contenido de sus normas se generalicen o sean de carácter restringido y los efectos en su momento también resulten ser más amplios o más restringidos en el ámbito internacional. Decíamos que pueden versar sobre cuestiones comerciales, políticas, culturales, ahora pues humanitarios y también de derechos humanos, que es ahí donde creo que este instrumento jurídico internacional tiene una gran potencia. Ya platicaremos más a detalle sobre este particular. Decíamos entonces que los tratados internacionales en el ámbito internacional pues, constituyen una de las fuentes más relevantes. Yo diría que tal vez en la actualidad son incluso ahora más que la costumbre internacional. Decíamos cuando estábamos en las clases de Derecho Internacional que la costumbre y los tratados internacionales son las fuentes más importantes del derecho internacional y que no había una jerarquía entre estas normas. Sin embargo, creo que dada la diversificación, dado el gran desarrollo, el increíble número de tratados internacionales que se han suscrito, me podría aventurar a señalar que ya los tratados internacionales están cobrando una relevancia mayor en el ámbito internacional. Ahora, ¿qué encontramos en esto? Bueno, pues indudablemente los contenidos de los tratados internacionales es lo que le van a dar esa potencialización no solo en el ámbito internacional, sino ahora también en el ámbito interno. Decíamos que presuponían regulaciones interestatales, ¿sí? Relaciones entre estados o entre sujetos de derecho internacional, pero dada la incorporación en el ámbito internacional del individuo como un sujeto de derecho internacional en el tema de derechos humanos, que decíamos, no solo se le otorgan o se le reconocen derechos, sino también asume obligaciones, estas consecuencias jurídicas que importan los tratados internacionales tienen una gran relevancia en el ámbito interno. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, dado su desarrollo, vamos a encontrar que hay principios que también se van a potencializar
principios rigen en materia de tratados? Indudablemente, la soberanía estatal es un aspecto esencial. No podemos hablar de la celebración de un tratado entre estados, para empezar, si no hay unos sujetos que tienen esa facultad de celebrar el tratado, esa voluntad libre de querer negociar, de querer asumir derechos o de querer también asumir obligaciones y de autolimitarse. En ese sentido, la soberanía estatal considero que sigue siendo fundamental para hablar de un tratado internacional como acto jurídico que tenga sus plenos efectos. Hans Kelsen, por ejemplo, en un librito muy interesante que se llama Tratados y Contratos, nos hace una especie de comparativo entre el tratado y el contrato y establece que indudablemente tanto en el tratado como en el contrato la base esencial es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Y esa voluntad debe estar libre de vicios, que es parte también de la misma teoría que se establece en Viena 69 cuando hablamos de la nulidad de los tratados internacionales. Es la misma teoría que aplicamos a la nulidad de los contratos, ¿sí? Por eso es que es fundamental pues, que esa voluntad, además, que ha sido expresada de manera libre, pues obedece al principio del pacta sunt servanda, donde dice que todo acuerdo, todo tratado, ¿sí? Debe de ser cumplido de buena fe. Esto, indudablemente, sigue siendo parte del corazón de los tratados internacionales. Y además, como habíamos platicado, los tratados generan derechos y obligaciones solo entre partes, pero esto es en principio. Viena 69 ya también prevé la posibilidad de tener efecto respecto de terceros, ya sea generando derechos u obligaciones, pero en todo caso siempre recaba el consentimiento de los terceros, ¿sí? Viena 69 nos dice que para que un tercer estado asuma derechos y obligaciones es fundamental que haya un consentimiento. ¿Qué encontramos en los tratados internacionales de derechos humanos? Bueno, pues esto va variando. En estos ya no necesariamente le pedimos su consentimiento, ¿sí? Y también nos encontramos con que a veces ya los tratados no necesariamente tienen que suscribir un tratado internacional para que las normas contenidas en ellos en materia de derechos humanos les sean vinculantes. O sea, Viena 69 ya no está respondiendo a las necesidades que tenemos de regulación en materia de tratados internacionales. Otro principio rector que encontramos es que es consenso del vínculo, dice que el consentimiento deviene de la obligación, indudablemente, ¿sí? Pero les decía, en materia de derechos humanos parece que esto se diluye. Ya escapa de la voluntad de los estados el que estas normas en materia de derechos humanos, para empezar, existan y segundo, les vinculen, ¿sí? En cuanto a la previsión de contravenir normas de jus cogens, que esto ya lo teníamos en el orden internacional, en el momento en que las normas de derechos humanos adquieren esta connotación, constituyen también una limitante fundamental en materia de celebración de tratados. Ya no solo en el orden interno encontramos limitantes de no se podrá celebrar tratados internacionales para la entrega de reos políticos, por poner un ejemplo, o para la aplicación de algunas normas que sean contrarias a violaciones de derechos humanos. Bueno, en el ámbito internacional también hay esa provisión de celebración de tratados internacionales que violen los derechos humanos. Y estas son concebidas como normas de jus cogens. En ese aspecto, indudablemente, los tratados internacionales deben asegurar en el sistema jurídico internacional, en tanto acto jurídico relevante, pues un nivel mínimo de garantía en cuanto a su cumplimiento. Es lo que justificaría de alguna forma el por qué se habla de la primacía del derecho internacional respecto del derecho interno, porque se parte de compromisos que hay de estados y que esos estados, si bien tienen el deber de darle cumplimiento a esos compromisos en el ámbito interno, pues a nivel internacional respecto de sus iguales tienen que garantizar el cumplimiento de esos compromisos. Por eso, de alguna manera, podemos entender el por qué el derecho internacional en sus orígenes establece que los tratados internacionales y los compromisos internacionales asumidos no puedes ahora eximirte del cumplimiento de ellos alegando cuestiones de carácter interno. ¿Por qué? Pues porque es un pacto, o es como si fuera un pacto entre caballeros. No puedo ahora llegar y decir en mi ámbito interno que no puedo cumplir ese compromiso que allá afuera fui a asumir, ¿sí? En ese sentido, pues tiene lógica, porque
si es fuente del derecho, si crea normas, si son compromisos que asumimos, ¿qué es lo que nos da ese nivel de certeza jurídica? Precisamente la garantía del cumplimiento de ese compromiso. Y a eso obedece el principio de la primacía del derecho internacional. Si bien es cierto, contempla algunas excepciones, como decíamos en el caso de la falta de competencia del representante, que haya una contradicción obvia y manifiesta con una norma de carácter fundamental, bueno, solo en ese caso, dice el 69, podrás eximirte del cumplimiento de los tratados. Pero yo agregaría otro tema, dado el desarrollo de los derechos humanos. Los tratados internacionales que se celebren en contravención a normas de derechos humanos ya también podrían ser una causal o una justificación en el incumplimiento de un tratado, ¿no? Cuando a la hora de que yo quiero interpretar ese tratado, le doy una significación que implica la violación a una norma de derechos humanos. Podría entonces ser considerada como una justificante de que no cumplo ese tratado internacional, sin que genere algún tipo de responsabilidad para el Estado. En cuanto a la terminación de un tratado, suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación, bien el 69 nos dice, pues que sí, que si es como en un contrato, si tú violas un tratado, puede dar el derecho a la parte afectada a que dé por terminado el contrato, y en este caso sería el tratado internacional, sin responsabilidad alguna. Pero, ¿qué pasa en el tema de derechos humanos? Si nosotros aplicáramos esta regla, pues indudablemente, ¿qué sucedería? ¿Cuántos tratados internacionales en materia de derechos humanos no se violan? Si nosotros viéramos esa posibilidad, pues ya no tendríamos tratados internacionales, porque muchos dirían, pues ya violaste el tratado, pues es que yo lo doy por concluido. Pero también que trae como consecuencia, pues si yo doy por terminado el tratado, tampoco ya tengo la obligación de cumplir con el mismo, ¿verdad? Y esto iría en contra precisamente del sentido, el objeto mismo de la celebración de un tratado internacional en materia de derechos humanos. En ese aspecto, pues este principio, por eso viene a 69 en su momento cuando se refería a los tratados en materia de carácter humanitario, pensemos en las convenciones de Ginebra, pues no era posible permitir que los estados dieran por concluir un tratado ante su violación en este tipo de tratados que tienen este tipo de normas. Bueno, ya vimos de alguna manera muy sucinta cómo funcionan los tratados internacionales. Y les decía que en mi opinión los tratados internacionales en materia de derechos humanos se potencializan, pero esa potencialización obedece a sus contenidos. Porque no es lo mismo un tratado internacional en general que un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y vamos a explicar por qué. Para empezar, ¿qué entendemos por derechos humanos? Bueno, se han dado muchísimos conceptos, unos son atendiendo a un aspecto más filosófico, más de la corriente del naturalismo, otra más de la corriente del positivismo, pero al final de cuentas, del realismo, en fin, pero al final de cuentas todos somos coincidentes en que estos contenidos valiosos, estos valores que son propios y atribuidos y conocidos al individuo, se han cristalizado en normas jurídicas, ¿sí? Unas normas jurídicas que han adquirido un grado de vinculatoriedad tal que precisamente es lo que garantiza el respeto y la protección misma de estos valores. Así, encontramos, por ejemplo, que hay quien dice que son aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se inscriben a toda persona humana, sin excepción, por razón de esa sola condición de ser humana. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional. Esto es interesante porque entonces el contenido de estas normas de derechos humanos, lo mismo lo encontramos en el ámbito supranacional que en el ámbito nacional. En el orden interno, recordemos que se refieren de alguna manera con el desarrollo de las garantías individuales, las garantías sociales, las garantías constitucionales. Y en el ámbito internacional, bueno, pues se plasman en instrumentos jurídicos internacionales, en declaraciones universales, por ejemplo, de derechos humanos, en distintos instrumentos que no necesariamente eran de carácter jurídico, pero sí eran instrumentos internacionales y que han adquirido esa juridicidad y ese reconocimiento, esa validez y ese peso tanto en el orden interno como en el orden supranacional. Por ejemplo, así encontramos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas pues también nos da su propio concepto de lo que son los derechos humanos, a los que definen como garantías
jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones o omisiones que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga principalmente a los gobiernos y a algunos actores no gubernamentales a cumplir determinados deberes, a hacer ciertas cosas y les establece ciertas prohibiciones, y se les impide hacer otras. Esto nos permite entonces entender que existe una categoría especial de normas jurídicas. Y estas normas jurídicas, cuando se incorporan en el ámbito internacional vía tratados internacionales, yo diría que los potencializan e incluso impactan en la misma naturaleza del tratado internacional en tanto acto jurídico internacional. ¿Por qué? Pues porque dados sus contenidos, decíamos, son consideradas valiosas, y ese calificativo de valioso es un calificativo que se extiende ya no en una sola región, sino adquiere un carácter de universalidad, y ya no nada más en el orden supranacional, en el orden internacional o comunitario, sino también en el ámbito interno. Digamos ahí que entonces tenemos puntos de coincidencia, tanto en el orden interno como en el orden internacional. O sea, ambos estamos conscientes de que esas normas de derechos humanos son valiosas, y ahí tenemos puntos en común que pudieran de alguna manera conectar y armonizar a estos ordenamientos, al ordenamiento internacional, al ordenamiento nacional y al ordenamiento comunitario. Y me dirán, ¿por qué viene a modo esta reflexión? Pues porque recordemos que parte también de la discusión que se ha dado entre constitucionalistas y internacionalistas es respecto a las relaciones entre el derecho nacional e internacional. ¿Y qué dicen los internacionalistas? No, pues lo que vale es el derecho internacional. ¿Y qué nos dicen los constitucionalistas? No, lo que vale y lo que impera es el ordenamiento jurídico constitucional. Entonces las normas nacionales, las normas contenidas en la Constitución deben de prevalecer incluso respecto de las normas internacionales, en este caso, incluso respecto de los tratados internacionales, ¿o no? Y ahí tenemos esa eterna discusión y nos hemos pasado años y años y años, todo el mundo diciendo, bueno, según que eres nacionalista, eres internacionalista, pues ya tú darás tu propia opinión y decidirás cuál es la norma que va, ¿sí? Pero creo que esa discusión se puede resolver atendiendo precisamente a los elementos comunes. ¿Cuáles son esos elementos comunes? ¿Cuáles son esos principios o valores comunes? Yo creo que en todo sistema jurídico, en todo ordenamiento jurídico, siempre vamos a encontrar valores, siempre vamos a encontrar principios que son comunes, ya de ser ordenamiento nacional, ordenamiento supranacional, ¿sí? Siempre van a existir, y es indudable, por ejemplo, el principio de la cosa juzgada, ¿no? El principio que se refiere al ne bis in idem, pues indudablemente cualquier sistema jurídico que se precie de tal lo va a considerar como valioso. Y así también encontramos en el tema de derechos humanos distintos valores, distintas normas que nosotros consideramos con contenidos valiosos y que lo mismo son reconocidos en el ordenamiento interno que en el ordenamiento supranacional. Asimismo decíamos, bueno, dado el desarrollo de las normas de derechos humanos, encontramos que se les considera también vinculantes, imperativas, que contienen derechos inalienables, que tienen un carácter progresivo, que son indivisibles y que son interdependientes, que no pueden ser suspendidas o alteradas. Bueno, pues estos contenidos de las normas de derechos humanos, cuando son plasmados en el ámbito internacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, generan derechos y obligaciones muy peculiares, sobre todo una gran carga de obligaciones para los estados y para, ya no diría yo, ahora los estados, porque me decía, rebasa la relación interestatal, va a generar obligaciones además a los demás miembros de la comunidad internacional. Ya no son solo los estados, ¿quiénes tenemos como miembros de la comunidad internacional? Las organizaciones internacionales, ¿o no? ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos tipos de ONGs, tenemos al mismo individuo,
¿Perdón? Tenemos grandes firmas internacionales, actores internacionales que a lo mejor no han alcanzado un reconocimiento tal en el ámbito del derecho internacional público, pero en el derecho internacional privado sí los encontramos. Y los actos jurídicos que realizan, por ejemplo, los contratos internacionales tienen un gran impacto. En ese sentido, bueno, las normas de derechos humanos también les resultan vinculantes a los movimientos de liberación nacional. Los tribunales supranacionales también les resultan vinculantes estas normas de derechos humanos. Decíamos entonces, estas características de las normas resultan ser de gran relevancia cuando se trasladan en tratados internacionales. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, si doctrinalmente se generan una serie de derechos y obligaciones, dados los contenidos de las normas, entre ellos son el respetar, proteger, garantizar y cumplir, ¿sí?, con estas normas, van a generar derechos increíblemente inimaginables según la posición jurídica del individuo, según la posición jurídica del sujeto, ya sea del derecho nacional o del derecho internacional al cual puede ir dirigido. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo los derechos y obligaciones que genera para el Estado que pudiera generar para un tribunal supranacional o que pudiera generar para una organización internacional, ¿sí? Los derechos y obligaciones en materia de derechos humanos, todos a final de cuentas, sí es cierto, van a tener elementos comunes. ¿A qué tienden? A la protección, al respeto de esos contenidos valiosos. Pero según la posición jurídica que los sujetos del derecho internacional ocupen, le va a generar las obligaciones o los derechos derivados de estas normas. ¿Sí? No es lo mismo la obligación que tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección y respeto a los derechos humanos que la que pudiera tener el Estado mexicano, o la que pudiera tener la Organización de las Naciones Unidas, o la que pudiera tener el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sus funciones, sus tareas están previamente establecidas en instrumentos jurídicos internacionales, pero todos deben o deberían de entenderse o interpretarse en el sentido de que, del objeto o del contenido, del fin del mismo tratado. Y si es un tratado en materia de derechos humanos, deberemos de entender sus tareas, sus facultades, sus funciones, sus actuaciones, todas tendientes a la protección de esos derechos humanos. ¿Qué nos implica entonces? Bueno, pues que también desarrollaría la teoría de la responsabilidad internacional, ya no nada más del Estado, ya no nada más del individuo. Creo que también podría haber de las organizaciones internacionales y de instancias supranacionales cuando se llegan también a violentar derechos humanos en ejercicio de sus funciones. ¿Sí? No ha habido todavía, digamos, un desarrollo en ese sentido, pero no dudo que pueda llegar a darse, dado que cómo se está desenvolviendo el tema de los derechos humanos en el ámbito internacional y también en los ordenamientos internos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a decir? Pues que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son tratados internacionales indudablemente sui generis, como ya se ha señalado por varios doctrinarios, porque las relaciones jurídicas que se dan son muy complejas y no se limitan, ya decíamos, a las partes, se extienden a terceros ajenos a la relación jurídica convencional. Rebasan las relaciones interestatales porque generan derechos y obligaciones para sus órganos y para sus autoridades nacionales, les decía, eso en el ámbito interno, pero también, ya lo platicábamos, en el ámbito internacional. A los individuos, e incluso que se encuentren sometidos a los estados que no han firmado el tratado, que no son parte del tratado, les puede dar lugar a derechos y también a obligaciones. Ahí es donde se explica el por qué un individuo a lo mejor tiene que ser llevado ante la Corte Penal Internacional por violación a derechos humanos. Dice, pero ¿por qué me aplican el Estatuto de Roma si yo nunca lo firmé? ¿No? Pues sí, no lo firmaste, pero ese estatuto prevé un catálogo de derechos, una tipología de delitos que los estados están obligados a implementar en sus ordenamientos internos, a prever y a sancionar esas conductas. Y cuando tú te ubicas en el supuesto de esa norma, deberías de ser sancionado por la comisión de esa conducta. Ahí, indudablemente, bueno, deben tener
y si no lo hace el Estado, entonces sí entraría en juego la Corte Penal Internacional. Y decíamos, bueno, pero ¿en qué momento ese tratado internacional me afectó? Pues no, en el momento en que nuestro país escribió el tratado. Y en ese momento también nos generó el derecho, pues, de que tengamos ese tipo penal, porque a la hora de que se incorpore ese tipo penal en nuestro ordenamiento interno, pues tenemos esa protección vía la descripción de esa conducta. Al momento en que el tratado internacional prevé un procedimiento, un mecanismo y se incorpore en el ordenamiento interno, pues nos surge ese derecho de ir ante hacer uso de ese mecanismo, ¿sí? Pero también nos generan las obligaciones que están ahí establecidas en los tratados internacionales. Les decía, en ese sentido, los tratados internacionales de derechos humanos rebasan las relaciones entre Estados. Ya no nada más se queda a nivel de Estado, sino baja hasta el nivel del individuo. Le impacta en su esfera jurídica personal, ¿sí? Decíamos que muchos de los tratados internacionales en materia de derecho internacional privado, como es la adopción, como es materia de alimentos, en materia de matrimonio, en materia de personalidad y capacidad de personas físicas, por poner algunos ejemplos, pues estos tratados internacionales a final de cuentas ¿sobre qué versan? Pues sobre el estatus personal, ¿o no? Y todo este estatus personal, ¿saben qué? Pues ya son derechos humanos, están tutelados por derechos humanos. Luego entonces, muchos tratados internacionales en materia de derecho internacional privado que estudiamos son o pueden ser considerados con contenidos de derechos humanos. Y entonces la jerarquía que quieren pues es increíble, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno. ¿Sí? Habría que tomar cuenta de esto. Decíamos igual otro aspecto que tienen los tratados internacionales en derechos humanos es que buscan procurar ya no el beneficio mutuo entre los estados. Cuando celebrábamos tratados internacionales era para efectos de generar derechos y obligaciones entre estados. Ahora, los tratados internacionales, el principal fin ya no es ese. ¿Qué es? Es tutelar derechos humanos. Y en la tutela de esos derechos humanos, pues es donde precisamente, decía yo, se potencializa. Porque a la hora de tutelar derechos humanos, si consideramos que los derechos humanos ya son casi todo el quehacer del individuo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, pues los tratados internacionales de derechos humanos estarían teniendo un ámbito de validez, atendiendo a la doctrina que se llama de ámbito de validez personal, espacial, material, temporal. Pues ese ámbito de validez, ese espectro de los tratados internacionales de derechos humanos se amplía. ¿Por qué? Porque todo es en aras de tutelar, de proteger los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, lejos de reportar, deseamos un beneficio para el Estado, vemos ahora que dado el desarrollo de sus contenidos, implican cargas tremendas para los Estados. Es un cúmulo de obligaciones para los Estados. Tan es así que se ha llegado a decir que pues, se pone al Estado de rodillas, que se pone o se maniata al Estado porque se limitan muchas de sus facultades. En aras de proteger los derechos humanos, pues el Estado, en tanto Estado soberano, resulta ya no ser tan soberano de tantos compromisos internacionales que ha asumido. Las facultades legislativas, las facultades jurisdiccionales, las facultades ejecutivas se ven ya limitadas. ¿Por qué? Pues porque encontramos con que hay normas internacionales de derechos humanos que nos dicen que hay un límite, que esto se debe a lo mejor realizar de cierta manera o que a la hora de interpretarlo o de aplicar la norma deberás de hacerlo bajo ciertos lineamientos, teniendo presentes ciertos valores o ciertos contenidos. Y es ahí donde efectivamente decimos, bueno, pues los tratados internacionales en derechos humanos impactan tremendamente en los ordenamientos internos. Y no solo en el ordenamiento interno, en el ámbito o en lo que pudiera referirse exclusivamente a la implementación o la aplicación del tratado. ¿Sí? Va, yo diría, incluso más allá. Y más allá, porque quisiera adelantarme, ¿qué encontramos? Bueno, pues que empieza también a afectar la estructura interna del Estado. Empiezan a impactar la organización jurídica política del Estado. Cuando nos encontramos con que en aras de la protección de derechos políticos, en aras de la protección de derechos humanos, nos obligan a incorporar o a prever en los ordenamientos internos
ciertos procedimientos, con ciertas facultades, pues ya nos están definiendo una forma de ser de Estado, una forma también de ser de gobierno. El que tengas al IFAI, el que tengas a un ombudsman, el que tengas un IFE, el que prevea las candidaturas independientes, aunque en tu Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tú no lo tienes considerado porque esa no es tu forma de elección. Bueno, pues también el que prevea formas de participación ciudadana, el que le des mayor peso a la mejor a los plebiscitos, a los referéndums. Esto nos está determinando entonces una organización jurídico-política propia del Estado, ¿sí? De un Estado que se considera un modelo de Estado democrático, constitucional, garantista, respetuoso de los derechos humanos. Esto indudablemente es de gran trascendencia, porque ya los estados que los considerábamos pues soberanos empiezan a verse más reducidos aún, ¿no? Y los mismos individuos que se agrupan, que se organizan en la forma de Estado y que a través de la voluntad popular, soberana, expresa cómo quieren organizarse, resulta que tampoco ya no pueden organizarse si esto pudiera interpretarse como violatorio a los derechos humanos, ¿no? No sé si logro transmitir este impacto. Se da entonces una limitante ya no solo en la figura estatal, al Estado soberano, también yo creo que está resultando una limitante al mismo individuo, ¿sí? Que eso indudablemente en la teoría de los derechos humanos sí lo tenemos presente. La voluntad del individuo no puede ser tampoco absoluta. Ya el Estado desde su origen también lo limitaba. Ya el individuo no puede decidir incluso en un momento dado si vive o no vive una persona, si se le aplica o no cierta pena de muerte, aun cuando en otros ordenamientos internacionales existe eso. ¿Qué es lo que buscan los derechos humanos? Bueno, pues que ante todo debe de tenerse presente el respeto a la dignidad humana. Y en aras del respeto a la dignidad humana también se limita ya el actuar del individuo en lo individual y organizado. Organizado bajo la forma que ustedes quieran, les decía, preponderantemente, pues, bueno, bajo la forma de Estado. Decíamos además entonces que ¿qué hacen estos tratados internacionales en sus contenidos de derechos humanos? Pues bueno, vía la celebración es interesante ver cómo también se puede llegar a acceder o limitar algunas de las facultades soberanas, digamos en el aspecto ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, cuando se crea la Unión Europea y España va a celebrar un tratado internacional, pues hace una modificación constitucional para recabar la opinión del Tribunal Constitucional, porque ellos consideraban que a la hora de darle o trasladarle facultades a las autoridades comunitarias, pues se cedían muchas de esas facultades que tenían como Estado soberano. Esto es trascendente porque cuando habíamos visualizado que en un tratado internacional los estados podían llegar a ceder o a limitar facultades soberanas. Bueno, pues ya se da también en el tema de derechos humanos. Cuando celebramos, por ejemplo, en el caso del Estatuto de Roma, el Tratado Internacional, que encontramos ahí que la facultad que tenía exclusivamente el Ministerio Público del ejercicio de la acción penal, la facultad de persecución, pues ya no es exclusiva. ¿Quién tiene ahora también esa facultad? ¿A quién se la vamos a compartir? Pues se la vamos a compartir en un momento dado al fiscal de la Corte Penal Internacional. Él también puede ahora ya investigar algunos crímenes internacionales cometidos en nuestro territorio. ¿Y qué está haciendo también? Pues está limitando sus facultades competenciales porque está permitiendo que ejerza de alguna manera competencia a este tribunal supranacional, ¿no? En el momento en que reconocemos y aceptamos la colaboración del Tribunal Internacional, pues estamos obligados a que si nos pide que detengamos a alguien, pues vayamos y lo detengamos y se lo demos en colaboración con el Tribunal Supranacional. Y además, si en un momento dado nos consideramos que no tenemos la capacidad o no hay la posibilidad de juzgar por ese crimen internacional a un individuo, pues estamos obligados a entregarlo a la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Ahí está muy claro, muy evidente en qué momento estas facultades soberanas que tiene el Estado pues se limitan o se ceden, ¿sí? Vía la celebración de un tratado internacional. Otra cosa también, digamos, valiosa que podríamos encontrar es que promueven e impulsan la uniformidad o estandarización de normas. ¿Por qué? Pues porque les decía, tanto en el orden interno como en el orden internacional, consideramos que esas normas tienen contenidos valiosos.
tratado internacional, este tratado internacional se incorpora en el orden interno y entonces en aras de la implementación del mismo nos mueve a la uniformidad de los contenidos de las normas, tanto nacionales como internacionales, a la uniformidad de la estandarización de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Estos son los puntos de conexión que pudiéramos encontrar ya los tratados internacionales en los derechos humanos principalmente. Asimismo, es indudable que establecen un sistema de protección adicional en el orden interno, pues porque veíamos hasta hace algunos años pues que la única manera de proteger los derechos humanos o violaciones a los derechos humanos considerados como garantías individuales o constitucionales, ¿cuál era el mecanismo o el último que nos quedaba? Pues el amparo, ¿sí? Pero ahora con la celebración de tratados internacionales donde reconocemos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues ya tenemos ahora la opción de ir ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su momento ante una Corte Interamericana. Ahí es donde observamos esa instancia adicional. Tenemos, digamos, entonces ahora otra oportunidad o oportunidades más de proteger estos derechos mediante otros mecanismos que no existían en el ordenamiento interno. En ese sentido, bueno, pues contamos con una protección adicional. Deseamos igualmente que complementan, amplían y perfeccionan el orden interno mediante la creación o instauración de instituciones jurídicas, autoridades, procedimientos e instancias jurisdiccionales adicionales. Pues sí, porque en un momento dado, cuando el sistema jurídico nacional no funciona o no logra la protección y el respeto a los derechos humanos, el ámbito internacional puede servir como un elemento reparador. Cuando nos dicen en un momento dado, bueno, una violación a derechos humanos, ahora te corresponde a ti, Estado, indemnizar. ¿Qué está haciendo el Estado? Pues está reparando, está corrigiendo un poco parte del actuar en materia de violaciones a derechos humanos, y si en el ordenamiento interno no existía esa figura vía la reparación, bueno, ¿cómo la sustento? Pues la sustento en una sentencia, por ejemplo, o en un tratado internacional que prevé ese derecho, si en el ordenamiento interno no lo integra. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy complementando ese ordenamiento jurídico. ¿Sí? Decíamos aquí como ejemplo los famosos convenios de solución amistosa. Bueno, los convenios de solución amistosa en nuestro derecho nacional no existen. Y estos convenios, sin embargo, son muy comunes en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional. Cuando hay una violación a derechos humanos y el Estado quiere evitar irse ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha juzgado y que se ha condenado por la violación a sus derechos, bueno, ¿qué sucede? Pues se puede transigir, se puede celebrar un convenio en donde el Estado de alguna manera acepta la responsabilidad y se compromete a reparar el daño causado. ¿Sí? Indemniza, hace algún tipo de forma de reparación, ya sea pecuniaria o especie, y es ahí donde esa figura del convenio de solución amistosa que no existía en nuestro derecho mexicano, pues se incorpora vía tratados internacionales. ¿Y en qué la van a sustentar? Pues la sustentan en instrumentos jurídicos internacionales y en el caso, por ejemplo, de que el convenio fuera ratificado y fuera aceptado por la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana también lo tuviera por bueno, pues en la resolución de este mismo Tribunal Supranacional o de esta instancia supranacional. Es ahí donde de alguna forma, vía un tratado internacional, estamos incorporando una figura jurídica que no existe, que no se legisló, que no estaba en nuestro derecho mexicano, pero que ahora se incorpora vía celebración de tratados internacionales. Decíamos también que impulsan o imponen dentro de los estados la estandarización de modelos de organización jurídico-política interna, modelos de estados, de sistemas jurídicos, de estructuras, de instituciones, de funciones. Todo esto en aras pues, de la protección de los derechos humanos. Impulsan o incorporan en el derecho doméstico mecanismos e instituciones supranacionales, es decir, pues ¿por qué? Pues porque atendiendo al principio del agotamiento de los recursos internos, parece como que el ordenamiento nacional se conecta con el ordenamiento internacional. A la hora de que vas ante la instancia supranacional, ¿qué te exigen? Ah, bueno, agotaste primero los ordenamientos internos, los recursos internos. Si en mi opinión, si los agotaste, o no hay el deber de agotarlos porque tal vez no son eficaces, no logran el fin para el cual tú estás persiguiendo la protección de derechos humanos, bueno, entonces ahora sí puede entrar en juego el ordenamiento internacional. Pero a la hora de que el ordenamiento internacional en
emite también su resolución, ¿qué pasa? Bueno, pues tiene que recurrir al ordenamiento nacional para la ejecución de la resolución. Y es ahí donde les decía, conectan, armonizan a estos ordenamientos, al nacional con el supranacional. En ese sentido es cuando estos mecanismos supranacionales parece que llegan a ser parte de un solo ordenamiento político, se tienden a la uniformidad del derecho. Ya no vemos una diferencia tal vez en un momento dado entre el derecho nacional y el derecho internacional, dada la interconexión tan intensa que se da entre ellos. Les decía, como ejemplos, ¿qué podemos encontrar como ejemplos muy relevantes en el caso de México? Que tenemos de creación y reconocimiento de organismos supranacionales y a la celebración de este tipo de tratados. Bueno, pues hemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el de derechos civiles y políticos para eliminar toda la discriminación de forma en materia de discriminación racial y en contra de la mujer, y ahí se prevé la creación de algunas instancias que les llamamos mecanismos supervisores de derechos humanos, como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. ¿Y saben qué? Estos son autoridades que llegan a nuestro país, que se entrevistan con nuestras autoridades nacionales y les piden informes, les piden cuentas, ¿qué estás haciendo en materia de protección de derechos humanos? Y una vez que hacen la evaluación del informe, nuestro país tiene que ir, tiene que defenderla, tiene que sustentarla, se hace un informe final en donde se dice si, de esa manera de diagnóstico, si se violó el derecho humano y si nuestro país está trabajando en el cumplimiento del tratado internacional que se suscribió en su momento y si está atendiendo las recomendaciones que se emitieron por parte de esta comisión o de este comité, de este organismo supranacional en materia de derechos humanos. Al final de cuentas, ¿esto a qué nos motiva? Pues nos motiva también a que nuestro país, en cumplimiento de esas recomendaciones, que se dice recomendaciones, pero al final de cuentas son vinculantes, tiene que llevar a cabo adecuaciones legislativas. Un ejemplo de este, ¿sabe cuál es? La figura del arraigo. ¿Sí? La figura del arraigo del Comité contra la Tortura siempre nos estuvo criticando, y no es de ahorita, es desde hace 10 años, de que es una figura violatoria de derechos humanos. Y también dentro de las recomendaciones que estableció fue el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, pues ahorita lo tenemos. Y todo eso fue en cumplimiento a estas recomendaciones. ¿Sí? No es nada nuevo, no es algo que digamos, bueno, pues ya lo están implementando este gobierno o otro gobierno, no. Esto obedece precisamente a recomendaciones de estos comités que decíamos qué naturaleza jurídica tienen. Bueno, pues son organismos supranacionales que resultan vinculantes y que están impactando en nuestros ordenamientos internos vía la celebración del Tratado Internacional que en su momento hicimos. Otros que tenemos también, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, que lo decía acá, que es el que ha criticado más la figura, por ejemplo, del arraigo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevé la creación del Comité de los Derechos del Niño, en la Convención Internacional sobre Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores. Bueno, pues les decía, tenemos muchísimos ejemplos, realmente hay muchísimas cosas que nos permiten visualizar el gran impacto que tienen los tratados internacionales de derechos humanos. A manera de conclusión, ¿qué podríamos nosotros señalar? Bueno, pues si ya nos dimos cuenta cuál es la importancia, cuál es la trascendencia que tienen los tratados internacionales en esta materia, es fundamental, es imperante que nuestro sistema jurídico prevea una regulación muy precisa y haga una tipología muy precisa de los tratados internacionales, dado la gran diversidad, dado el gran desarrollo, dado el impacto que tienen en el ordenamiento nacional en general, y en el caso de México, pues nos han impactado atentamente. Es necesario que tengamos una ley reglamentaria para tratados internacionales en general y una ley reglamentaria también para los tratados internacionales en materia de derechos humanos, muy especial, en la que ya participen no solamente el Ejecutivo y el Senado como lo tenemos establecido, sino que sea, pues yo creo que los tres poderes, porque impactan las facultades legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. Y además de esto, yo creo que dado que impacta en el ámbito personal de los individuos, de nosotros como ciudadanos, pudiera recabarse también la opinión de la población respecto a la entrada o no, la celebración o no de un
de esta naturaleza. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, disculpen que me extendí, pero sí, realmente hay muchísimas cosas que hay que platicar. Voy a dar entonces, tiempo a dos preguntas si quiere alguien o comentarios que quieran externar, ¿sí? Dado el tiempo. Sí. Sí. Yo creo que el esquema de derechos está rebasado. La misma situación de los tratados internacionales que son injerencia de los grandes monopolios, de los grandes grupos de poder, de los grandes cacicados a nivel mundial, pues se están imponiendo reglas, pero básicamente los derechos humanos son una cosa de cuestión romántica, sentido, porque usted mismo dice, pedir opinión de la gente a ver eso quiere, ¿no? Pero realmente la gente no participa, no hay mecanismos reales de participación. Entonces yo creo que es interesante la expresión que usted nos acaba de hacer. Hay que hablar nada más de la discriminación, de todo tan grave que está en el país. El país está deshaciendo y el día 14 el imperio y los gobernantes en aras de festejarse y de imponer su voluntad, su poder. De cómo todo desastre está pasando. Y eso no nada más a nivel de nosotros, sino a nivel mundial. La declaración de todo el planeta está a cargo de las grandes empresas. Entonces, yo le doy mi comentario. Creo que está muy corto ya el tema del derecho. Tenemos que pasar de etapa de la ciencia, no del derecho, de la ciencia jurídica. Tenemos que ser científicos realmente, no del poder. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que es importante no nada más prever o incorporar en la Constitución los derechos humanos, y no nada más implica un cambio del sistema jurídico, creo que también implica un cambio de mentalidad, ¿sí? También el respeto a los derechos humanos y la eficacia de las normas, no necesariamente requiere que tengamos mecanismos o procedimientos jurídicos para hacernos valer. También tiene que ver mucho con la idiosincrasia del pueblo, tiene que corresponder a las necesidades particulares de cada grupo social al que vaya dirigido la norma, ¿sí? La eficacia de las normas no descansa estrictamente en el ámbito jurídico, también tiene que ver cuestiones de carácter político, económico, social, cultural, en fin, son muchos las cosas. Sí, precisamente quería retomar la última parte que menciona de lo cultural, porque por ejemplo ahorita estamos acostumbrados a un tipo de derechos humanos y por ejemplo nos preguntamos cuáles son los derechos humanos que nos vamos a las generaciones o en fin, pero escuché una conferencia de un doctor de la Universidad de San Luis Potosí, no recuerdo el nombre, pero hablaba de derechos humanos desde antes, o sea, prehispánicos, en fin, y entonces, ¿qué tan conveniente es que nuestro país adopte ese tipo de derechos humanos, ese tipo de generaciones, y no hagamos un análisis crítico, cultural, de nuestros derechos humanos? Sí, coincido plenamente. Los derechos humanos, decía, dado el contenido de las normas, como que tiende o busca su pretendida universalidad, pero también habría que hacer un cuestionamiento hasta dónde realmente son tan universales. El concepto y la mayoría de los derechos humanos que nosotros tenemos son la visión europea. Pero ¿qué hay de la visión africana? ¿Qué hay de la visión asiática? Y en el caso de estrictamente a nivel latinoamericano, nosotros tenemos una propia idiosincrasia, tenemos o obedecemos a un nivel o un grado de desarrollo muy particular. Y los derechos humanos también creo que deberían de adecuarse a esas necesidades. Por eso sí, coincido plenamente. Hay una pretendida universalidad, pero también los regionalismos en un momento dado son relevantes. Y esto está impactando, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, donde los regionalismos están resaltando, están resurgiendo y están impactando en la, digamos, en la preservación misma, están poniendo en riesgo la preservación misma de la Unión Europea. Tal es así que en el Tratado de Lisboa ahora se reconoce el derecho a la separación por parte de los estados, ¿no? Se les regresa ese derecho a, en un momento dado, si ya no quieren formar parte de la Unión Europea, que se separen, pues con el ánimo de conservar a la Unión Europea, porque están surgiendo esos regionalismos y ahí se considera que no se están escuchando a esas personas a nivel supranacional. Pues bueno, tenemos la presencia de una gran maestra, un gran conocimiento, maestra Eva Jiménez. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
de Derecho de la División de Universidad Abierta, la maestra María Leuba Castañeda Rivas, nuestra querida doctora, nuestra directora, se enorgullece, lo agradece. Le agradecemos al maestro Báez, a la maestra Chamón por seguir impulsando estos eventos para nosotros. El maestro Báez le dará un reconocimiento. Muchísimas gracias.